Perfecto. Entonces, buenas noches, queridos hermanos. Como todos los martes, qué alegría, la verdad, poder estar aquí. Creo que han sentido lo mismo que cada martes se pone mejor la cuestión. Nos vamos y lo que les estaba comentando hace un momento, la clase de hoy y la clase del próximo martes son, como que dice, fundamentales en este texto del Evangelio de Marcos. Considero yo que son los mensajes centrales del autor, lo que quiso decir en boca de Jesús. Pero como siempre vamos a dar inicio con nuestra oración para que sea el Señor el que nos vaya dirigiendo y que nos haga abrir nuestro corazón, que nos haga encarnar ese mensaje que pues sigue tocando vidas a lo largo de la historia. Entonces vamos a comenzar con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre bueno, quiero darte gracias, Señor. Quiero darte toda la honor y la gloria a ti, Señor, porque tú nos tienes aquí sentados como hermanos a través de estos medios virtuales en los cuales desde la comunidad de casa podemos estar aprendiendo de ti, Señor. Sé tú, Señor, el que envía su Santo Espíritu, ese Espíritu que habló por los profetas, que resucitó a Jesucristo entre los muertos, el que habla nuestra mente y nuestro corazón. Queremos sentarnos, Señor, a aprender cómo el evangelista Marcos pudo crear tan valiosa obra como es el Evangelio de Marcos. Gracias, Señor, porque tú enviaste tu espíritu de fortaleza a esa comunidad y queremos que tú nos hables a través de la enseñanza del día de hoy, Señor, para ser valientes, para ser fuertes, pero sobre todo, Señor, para saber que el reino está acá y que somos precursores de este reino hermoso que tendrá su plenitud cuando nosotros nos pongamos a trabajar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Y todo eso te lo ponemos en tus manos para que los transformes según tu santa voluntad, ya que tú eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a compartir pantalla. A ver, está. Tiene que darme chance ahí porque creo que la otra ya no me quedó chance para poder compartir pantalla. Poder comenzar con la enseñanza. Aquí estamos ya. Belleza. Entonces, eh, voy a ocultar esta foto. Belleza. Entonces, nos ponemos ahí cómodos todos, ¿verdad? Y empezamos con la enseñanza. Como hemos estado en este módulo número 3 hemos estado con el estudio de los evangelios y hemos hecho un recorrido a lo largo de esta temática que hemos preparado, que hasta el momento tenemos 20, pero ya en el corazón siento que hay una clase más que la voy a dar en la clase 21, que va a ser el por qué, va a ser como el cierre, va a ser como la cereza del por qué se hizo todo lo que se está haciendo en los evangelios, que a lo largo de todo el camino lo iremos viendo, pero lo vamos a resumir en la clase probablemente de la 20 o la 21. Ahí va a haber todo ese compendio de teología que yo seguramente nos va a estremecer. Entonces, ya hemos visto las fuentes del estudio, de los criterios, hemos visto el tema de los estudios sinópticos y el martes pasado miramos las características literarias. Hoy deberíamos ver la teología del Evangelio de Marcos, pero debido a la pregunta que nos hicieron sobre la historia bíblica, la historia de fe, vamos a hacer un cambiecito. Vamos a pasar las peculiaridades que tiene el Evangelio de Marcos a dar la clase del día de hoy y la teología la vamos a dejar para la clase que viene, porque es un tema, probablemente el tema más importante que tenemos que tomar en este Evangelio de Marcos. Siempre hacemos pues un pequeño resumen de lo que hemos visto, lo que vimos en la clase pasada. Miramos que la estructura que creó Marcos para mostrar la vida de Jesús fue artificial de una manera geográfica, tomando en cuenta el tiempo que estuvo en Galilea, que fueron 9 capítulos, el capítulo 10, que es un capítulo bisagra, que es el camino o el viaje a Jerusalén, y del 11 al 16 mirábamos que era la pasión y muerte de nuestro Señor. Marcos nos muestra que Jesús vino eh, para los alejados de la religión, decíamos en aquel momento. Marcos crea una trama que se llama la trama cristológica y que le explica en el verso 1. Cuando les pregunten de qué trata el Evangelio de Marcos, verso 1. Principio del Evangelio de Jesús, el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, desde esa trama la pudimos explicar la clase pasada y cómo había ese corte de bisagra, ¿verdad? Había una bisagra en el centro y hablábamos que era una trama cristológica,
porque ya no se muestra a Jesús como el Jesús que camina en tierra, sino que ya es la cristología. Yo les decía, la cristología es el estudio de Jesús en el segundo que muere, o sea, cuando resucita. Toda esa trama se conoce como la cristología y todos los títulos que le ponemos al Señor Jesús, o Jesucristo, o el Señor, o el Hijo de Dios. Todo eso son títulos cristológicos, que son los nombres que se le mencionan a Jesús, ya lo que se conoce como el Cristo. Entonces hablábamos que la primera parte era Pedro que nos mostraba, eres tú el Mesías, eres tú el Cristo, lo ponía en boca de un judío. Luego tenía la siguiente parte que era ponerlo en boca de un pagano o de un romano en este caso, e hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tanto el judío entendía lo que era el Cristo o el Mesías, el término como tal lo entendían muy bien, y en el caso de los paganos o los no judíos, entendían muy bien lo que era un hijo de Dios, pues todos los emperadores se hacían llamar hijos de Dios. Entonces también definíamos por qué creíamos que Marcos era el autor. En lo primero nos íbamos a la tradición y mirábamos que Papías había hablado de él, que San Irineo de León también para el 180 ya hablaba de él. Y después nos íbamos al Nuevo Testamento y mirábamos, hacíamos un rastreo en todas las partes que aparecía Marcos en los escritos para poder concluir después de que Marcos, pues no les podemos dar la certeza, pero sí con mucha seguridad, acercándonos a un porcentaje adecuado, podemos pensar que Marcos fue el autor. ¿Por qué? Y ese era un mensaje hermosísimo que nos deja el autor, que Marcos fue un personaje secundario, con luces y sombras, el cual nos muestra que siempre hay una segunda oportunidad para recomponer el camino. Ya cuando hacemos el rastreo en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Marcos dejó la misión. Marcos se alejó de la misión, por Marcos se peleó Pablo con Bernabé, y al final Marcos recompuso el camino al punto tal que después de haber renunciado a la misión se convirtió en el primer evangelista, en lo que podríamos decir un gran genio literario, que gracias a Marcos podemos estudiar la vida de Jesús. La vida da segundas oportunidades, el Señor da segundas oportunidades, y como Marcos estamos llamados a eso. Entonces, el esquema de la clase de hoy, que vamos a ver primero una línea de tiempo del Antiguo Testamento, que por cuestiones de tiempo no la voy a hacer como quisiera, pero sí para el otro año la tenemos planeada, explicando dato por dato. Vamos a hacer una línea a manera de que podamos entender toda esa historia de salvación, lo que antes la Iglesia Católica denominaba como la economía de salvación. Vamos a ver una pequeña línea de tiempo ahí, vamos a ver los lugares, el lugar donde probablemente se escribe el Evangelio de Marcos, pero no vamos a quedarnos solo con, se escribe en Roma, no, vamos a explicar por qué, y es ahí donde uno logra entender un poco más el por qué Marcos hace esto. Y luego vamos a ver el año de redacción, está el del capítulo 13 prácticamente, donde nos explica cosas sumamente espectaculares que pone el evangelista en boca de Jesús. Entonces, primero, vamos a ver lo que les dije yo, la línea de tiempo. Esta se le puede poner en una imagen así y les voy explicando parte por parte. La primera parte, que es esta parte de Abraham y la gran promesa, se conoce como la prehistoria. Y eso se genera en el año 1800 antes de Cristo. ¿Qué etapa es esta? Es la etapa en la que se empieza a aparecer Yahvé. En este momento, Yahvé se presenta como un Dios pequeñito, chiquitito, que solo es para una familia, para la familia de Abraham, para la familia de Isaac, para la familia de Jacob. Después de eso, ese Dios que es así de chiquito, que solo se conoce en esa familia, cuando llega a Jacob y cuando Jacob lucha con el ángel de Dios y se convierte en Israel, porque recordemos que en un momento dado hay una lucha, en Génesis nos cuenta eso, en el que se convierte en Israel. Israel tiene 12 hijos, con 3 mujeres diferentes, 12 hijos, las cuales son las 12 naciones, o los 12 pequeños estados de lo que se empieza a hacer como lo que es Israel en ese momento. En ese momento, Génesis nos narra esa parte, nos narra lo que se conoce como los patriarcas. Luego, en ese caminar, las 12 tribus estaban regadas, pero en eso Egipto viene y los logra hacer. Les estoy hablando historia de salvación,
no historia cronológica. Eso es, pues, hoy nos damos cuenta que divergen en muchas cosas. Yo les voy haciendo observaciones. Cuando llegan cuando Egipto logra conquistar, los trae, entonces, según la Biblia, primero comenzaron con José, con un patriarca José, y luego se fue ampliando al punto tal de que eh, este pueblo fue haciéndose grande. José, como ya sabemos, fue traicionado por sus hermanos, vendido, pero al faraón le cayó muy bien, comenzó a ser parte de la corte, pero él mandó a traer a los hermanos y al padre cuando estaba en escasez en aquel tiempo en Canaán, y de ahí comenzó las familias a crecer. Pero el faraón, llegó un faraón que era muy malo, entonces al ver que el pueblo iba creciendo, los empezó a esclavizar. Y es ahí donde aparece Moisés, y Moisés aparece como el liberador. No me voy a meter a rollo del tema, a explicar el tema de Moisés que está en el Éxodo, pero para el año 1200 más o menos Moisés escucha el llamado, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 3, capítulo 3, verso 12-14, cuando Dios se le presenta en la zarza ardiente y le dice, tienes que sacar a mi pueblo. Después de todo lo que había hecho, asesinado a un egipcio también, Moisés toma el valor, se va, y viene el suceso de las 12 plagas, de lo que se conoce como las plagas de Egipto. Ese es el año 1200, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y lo lleva a lo que se conoce como la conquista de la tierra prometida. Por Moisés, porque dudó, según lo que cuenta la Biblia, dudó del Señor, no puede pasar a la tierra prometida, entonces Moisés se queda en el lindero. Josué se encarga de llevar todo eso. Todo eso está explicado en el libro de Josué, lo que se conoce como la conquista de la tierra prometida. Y es ese proceso en el que empiezan y es un proceso bien bélico, bien difícil, porque en la Biblia muestra cómo Dios está a favor de la familia de Josué y en contra de filisteos, cananeos, amorreos, todo este tipo de gente, y empieza a matarla. Hoy, hablando históricamente, sabemos que la conquista nunca fue así. Pero como les digo, eso lo vamos a ver allá más adelante para poder hacer explicaciones y hacer acercamientos para poder decir por qué no fue así. En ese tiempo, como ellos conquistaron Canaán, reitero, estoy hablando de historia bíblica, miraban en los pueblos vecinos que tenían reyes. Entonces se le presenta al pueblo y le reclama en ese tiempo el primer profeta, el profeta Samuel, y le dice, queremos reyes. Y él le dice, no puede haber más reyes que Dios, solo Dios puede reinar. Pero era tanta la insistencia que Dios escucha el clamor del pueblo y le dice, ok, ponerles un rey. Y para eso agarra a Saúl. Ya sabemos la historia de Saúl, no fue tan buen rey, gobernó mal y todas estas cosas, y la Biblia habla un poco mal, bastante mal de Saúl. Y en eso aparece el rey David, de la familia de Jesé. Entonces, ya sabemos que hay dos formas, hay dos relatos en los que se muestra que David fue el elegido. Entonces David empieza a gobernar solo en la tribu de Judá. 7 años después, todas las demás tribus vienen a pedirle que él gobierne sobre la monarquía, y se puede decir que es el primer periodo del Reino Unido, por eso les pongo ahí la monarquía o Reino Unido, que es cuando David toma posesión. David gobierna 40 años, luego viene Salomón que gobierna otros 40 años. David quiere hacer el templo, pero el Señor no se lo permite, sino que le dice, tú no lo harás, sino que lo hará tu hijo. Entonces Salomón, el cual cuenta la Biblia que era un rey que pidió mucha sabiduría, según la Biblia es el constructor del primer templo de Dios. Históricamente no hay una tan sola prueba que pruebe de que Salomón construyó el templo. Al día de hoy no hay ni una colilla de cigarro, podemos decirlo así, hablando vulgarmente, o una mezclita que pruebe que Salomón lo construyó. Es más, probablemente no había templo en esa zona, pero como reitero, esto es historia bíblica. Después de que Salomón muere, viene Jeroboam, el hijo de Salomón, y él viene, y cuando toma el poder, él le dice, vamos a poner más impuestos. El pueblo estaba cansadísimo, según cuenta la Biblia, de impuestos, y es ahí donde surge, se separan los reinos. Entonces aparecen, de las 12 tribus quedan 9 reinos en la parte de arriba, y de las otras 3 tribus se forma el reino de Judá. El reino de arriba o el reino del norte se le conoce, o el reino de Israel, con su capital Siquem, que después pasó a ser Samaria, la capital. Ese reino, si ustedes ven aquí, se mantiene del 928 al 721. ¿Qué pasa en el 721? Es cuando viene la conquista o el exilio a los asirios. Había un reinado muy fuerte, un rey asirio, Salmanasar y toda esta mara,
que eran sumamente poderosos. Primero habían logrado tener cierto comercio con la gente del norte, pero en la medida el reino del norte pensaba que con la ayuda de Egipto ellos podían vencer a Siria, y fue el peor error que tuvieron según la Biblia, reitero. Salmanasar viene y destruye el reino del norte y se lleva exiliados a un buen grupo, a lo que se llama Nínive, y de eso nos cuenta Jonás, por ejemplo, de todo esto. Amós, Oseas, todos esos profetas nos hablan de esa precaución que le hacían en nombre de Dios al pueblo de Israel para que no hiciera alianzas con Samaria, pero al final pues no hicieron caso y terminaron en el exilio. Y ahí se habla de que fueron un poco fregados estos de Siria porque empezaron a meter bastante gente no judía al reino del norte, y es ahí donde empiezan a cruzarse. Es ahí donde el judío se cruza con el pagano. Recordemos, pagano es la persona que no es judía, que no sigue las leyes, las leyes de los judíos, en ese caso de los israelitas, podemos decirlo así, y empiezan a mezclarse. Bueno, entonces todo eso pasa en el norte. Hasta ese momento, Judá era sumamente pequeño. Era una diferencia de 1 a 25, o sea, por cada 25 personas que tenía el reino del norte, había uno en el reino del sur. Así de pequeño era. Pero con el destierro en Asiria, mucha gente que se quedó ahí huyó a tierras bajas. Cuando digo tierras bajas, al sur, a Judea. Ahí es donde Jerusalén y toda esta zona empiezan a crecer, y ellos pues logran crear un imperio del 928 al 537. ¿Qué pasó en el 537? Perdón, 500, ahí en el Rosito, 586. Vienen los destierros a Babilonia. Entonces hay un imperio que se llama los babilónicos, comandados por Nabucodonosor y sus aliados, que son sumamente malos. Entonces, igual. Egipto siempre tiene mucho que ver en estas peleas. Pensaron que podían aliarse y vino Nabucodonosor, destruyó el reino de Judá, se llevó a Sedecías, lo dejó ciego, mató a sus hijos enfrente, o sea, fue una catástrofe ahí terrible. Eso es en el reino, eso pasa en Babilonia, pero cuando se van de Babilonia, ellos no se llevan a toda la gente, dejan a los campesinos, dejan a los más pobres en Judá o en Jerusalén, y se llevan a la clase aristócrata, a los aristócratas, a los sacerdotes, se los llevan en el exilio. Esta gente que quedó en Judá se convirtió en una gente muy piadosa, muy celosa, y ellos no se mezclaron con nadie, solo entre judíos. Entonces se empieza a crear esa idea de mantener el pueblo puro. Y por eso les caían mal, no se llevan muy bien con los de Samaria. ¿Por qué? Porque decían que los de Samaria se habían mezclado con el reino de Asiria y con los demás reinos, y eran impuros. Y aparte que la cuestión del norte, la gente del norte solo se regía por el Pentateuco, y la gente del sur se regía por los profetas, Pentateuco y los escritos. Entonces, luego de eso, del periodo babilónico, aparece el imperio persa, comandado por Ciro I. Este imperio derrota a Babilonia y les permite a los israelitas poder regresar a la tierra. Cuando regresan a la tierra, ellos empiezan a reconstruir el templo, y es ahí donde vemos a profetas como Nehemías, como Nehemías, Esdras y el Isaías 2 y 3, que aparecen en esta etapa. Entonces es ahí donde empiezan a reconstruir otra vez el templo, y en cierta manera los persas eran un poco más permisivos a la libertad de culto, porque ellos entendían que si les daban libertad de culto, ellos podían obtener la parte económica, la parte de ser vasallos. Pues vasallos es un imperio que depende de alguien más. En ese tiempo gobernaron del 537 al 333. Ahí aparece la máquina de guerra, le llamo yo, Alejandro Magno, el periodo de griego. Con todo ese imperio que probablemente, yo siempre digo que Alejandro Magno, para mí, lo que he leído, y concuerdo con mucho, ha sido el mejor general en la historia de la Tierra. Un tipo de 31, 32 años, brutal, y murió cuando tenía 33 años por querer llegar a la India, ya como que tuvo tuberculosis y murió. En ese tiempo la medicina no era tan avanzada. Luego el imperio griego, perdón, cuando muere Alejandro Magno, y como siempre se pelean los reinos, se pelearon y se dividieron en dos partes, los Ptolomeos y los Seleucidas. Al final los Ptolomeos terminaron derrotando a la parte de los Seleucidas, y toda Palestina, todo lo que se conoce como la parte de Israel, quedó en potestad de los Ptolomeos. Estos tenían un brother que era satánico, pues, y este es Antíoco IV Epífanes. Ahí empieza un problema, y hoy lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos, porque Marcos relata ese problema.
Esta gente no aceptaba la libertad de culto y querían que los judíos, imagínense si judíos piadosos, ortodoxos, querían que cumplieran con las cosas que los griegos decían, por ejemplo, comer cerdo, adorar a Zeus y etcétera. Pues, y ahí te aparecen un montón de cosas terribles. Luego de ese tiempo del Imperio Griego, para el año 146, viene la rebelión de los macabeos. Los macabeos son los mismos judíos. Es parte de este movimiento ortodoxo que aparece y en ese momento de los macabeos empiezan a morir muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Y empiezan a decir, la familia no es posible que vayan a quedar así. Y es ahí donde surge la primera idea de la resurrección. Es decir, ellos creían que esta gente que había luchado por su país, por su patria, por defender sus valores, por defender su moral, defender su religión, no podía quedar así a pesar de que eran jóvenes. Entonces empiezan a surgir las ideas de la resurrección y es ahí donde se separa y donde empiezan a aparecer, por ejemplo, los grupos de los fariseos, que los fariseos entendemos que sí creían en la resurrección. En caso contrario, los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos son línea directa del sacerdote que manejaba en el tiempo de Salomón, que era Sadoc. Entonces, el sacerdote, el sacerdote Sadoc se convirtió, la descendencia se convirtieron en los saduceos. Hasta ahí el periodo macabeo. Ya para el 67, antes de nuestra era, todo dice antes de nuestra era, no era, o era cristiana, o como le quieran decir, o antes de Cristo, eso no hay problema. Lo hacemos así para poder ver que cuando vean este tipo de ANE es antes de nuestra era, o ANC antes de la era, AS antes de la era cristiana. Al final es lo mismo. Entonces, solo es para hacer con un lenguaje más inclusivo. En el 67 de Cristo aparece Pompeyo. Pompeyo era un luchador, era un teniente del Imperio Romano. Entonces, es ahí donde surge el Imperio Romano. El Imperio Romano gobierna del 67 antes de Cristo hasta el 467 después de Cristo. Es un periodo larguísimo. Esto así a breve, así bien rápido, en estos casi 20 minutos, pues es bien difícil poder explicar esto tan rápido, sin que queden lagunas, pero esperamos ahí irlas viendo poco a poco en el avanzar. Pero vamos ahorita entonces con una parte bien importante. ¿Dónde se escribió el Evangelio de Marcos? Permítanme. ¿Dónde se escribió el Evangelio de Marcos? La primera postura nos dice, la más antigua, la que siempre se ha escuchado, es que se escribió en Roma. Aquí tenemos toda la parte de la cuenca del Mediterráneo que se conoce. Aquí tenemos Roma marcada en esta parte. Es la más sonada, es la más gustada, es la que más aceptada, pero siempre hay gente, cuando ustedes agarren algún texto de exégesis de Marcos, van a sacar varias hipótesis. Unos dicen que, por ejemplo, probablemente apareció entre la zona de Siria y Palestina. ¿Entre qué partes? Por ejemplo, puede ser Antioquía, que es en la parte de Siria, o bien Galilea, que es en la parte de Palestina, o bien en Tiro, o bien en la Decápolis. Muchos, ojo, no son pocos, son muchos los que creen que el Evangelio se escribió en estas zonas. Pero nosotros vamos a hacer un análisis interno del texto, según estudiosos como Joel Marcus, por ejemplo, que es un exégeta brutal que toca el Evangelio de Marcos de una manera espectacular. Nos comenta que él se casa con esta línea y es la línea que nos vamos a tantear. ¿Por qué? Porque pues ya van a ir viendo cómo los argumentos son convincentes. Indicios internos del origen de Marcos. Primero, vamos a dar ciertas ideas por qué se cree que fue escrito para romanos. Primero, que Marcos traduce las palabras arameas de Jesús. Por ejemplo, Marcos 3:17 aparece la palabra Boanerges cuando habla de Juan y Santiago y dice, estos son los hijos del trueno, pero en el texto dice, es decir, hijos del trueno. Entonces, Boanerges es una palabra aramea que significa hijos del trueno. Entonces uno dice, si fuese judío, que el judío manejaba bastante el arameo, es más, Jesús habló en arameo todo el tiempo, no hay necesidad de explicar Boanerges, pues. Entonces uno va viendo esa idea de que ya hay una línea en tendencia a esto. Cuando está la hija de Jairo y le dice que ha muerto, y él le dice, Talita cum, y dice el texto que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. Todo esto, reitero, si fuese escrito en Galilea, por ejemplo, en Tiro,
en esa zona de ahí es bien difícil que el evangelista se ponga a explicar el por qué. Otra, en 7:11, corbán, y dice, es decir, ofrenda. ¿Qué era el corbán? El corbán era, según la ley de Moisés, había que honrar a su padre y a su madre. Pero, como los judíos siempre le buscan la curva al palo, ellos decían, si decimos corbán, no tenemos que ayudar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque significa que yo pongo todos mis bienes al beneficio del templo, pero solo yo los puedo manejar en el templo. Pero cuando mueran mis papás, esos bienes pueden regresar a mí. Entonces Jesús critica eso. Y es ahí donde Marcos utiliza la palabra corbán en arameo. Luego está en 7:34 donde dice efatá. Y dice, es decir, ábrete. Cuando toma a este sordo que él, pues, no es que era de nacimiento, sino que en su momento él podía hablar, pero no podía escuchar, perdón. Entonces era fásico. Esa es la palabra. Entonces el Señor viene y le abre por medio de la palabra Efratá. Luego cuando se toma con Bartimeo, y creo que fue la pregunta de la primera clase, que por qué Bar. Entonces, como Bartimeo viene del hebreo, entonces él dice Bartimeo, o sea, el hijo de Timeo. Bartolomé, el hijo de Ptolomé. Entonces, en 10:46. Luego, en 14:36, cuando él está orando, dice Abba, nos cuenta, y es hijo. Ahí hay un error, perdón. Es el hijo, el padre, perdón, cuando le llama papá a Dios. Luego, cuando están crucificando al Señor, dice que lo crucificaron en el conocido como Gólgota. Pero Gólgota en arameo convertido al español significa calavera. Nosotros tenemos la tendencia de decir Calvario, pero Calvario es Gólgota, o sea, del arameo al latín. Entonces, Gólgota en latín es Calvario, pero Gólgota en castellano, por ejemplo, así es calavera. Luego tenemos cuando Jesús está por morir, Elohim, Elohim, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reitero, todas estas posturas, alguien de Jerusalén, alguien de Israel las conoce muy bien, pero Marcos tiene que traducir estas palabras, de explicar qué significa cada una de ellas. Por eso, como primer indicio, podemos decir que Marcos traduce las palabras arameas, o sea, no se dirige a un pueblo israelita, por decirlo así. Punto número 2. Marcos explica, por ejemplo, costumbres del pueblo judío a sus lectores para que las entiendan. Y esto nos facilita la vida a nosotros los que no somos judíos. Por ejemplo, en Marcos 7, verso 2 al 5, dice lo siguiente. Al ver que Jesús y sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, entonces él abre paréntesis. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse las manos hasta los codos, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de las plazas, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que se observan por tradición, como la purificación de jarros, copas y bandejas. Y cierra paréntesis. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Entonces, Marcos se da la tarea de poder explicar estas cosas, porque los judíos, recordemos que ellos antes de comer tenían que purificarse, entonces se lavaban desde el punta del dedo más largo hasta el codo. Se lavaban para poder ingerir los alimentos. Si recuerdan, en las bodas de Caná hay 6 tinajas destinadas a la purificación de los judíos, dice el texto de Juan capítulo 2, Eso, del verso 1 al 11. eso como habla de Entonces, los judíos ese grupo. creo que hay un micrófono ahí activado. Luego, y dice también que cuando iban a las plazas, no comían sin antes bañarse. ¿Por qué? Porque como se la tiraban tan de puros, cualquier codazo, cualquier mal movimiento tocado a alguien que no estaba puro, él los llevaba a ser impuros también. Entonces tenían que bañarse completamente para, según ellos, purificarse para poder comer los alimentos. Y todo esto conforme a las tradiciones de Moisés. Y ven a Jesús que no se lava las manos, pues, etcétera. Ya me relajo. Pero Marcos hace la explicación del por qué. Imagínense en el tiempo de Jesús, un hombre que tocaba a una mujer con el periodo menstrual era impuro. O sea, una mujer con el periodo menstrual era de lo peor, pues si ya la mujer era vista en mal sentido, ya con el periodo era terrible. Ay, Jesús, se tocaba todo este tipo de gente. Pues bueno, la hemorroísa lo toca a Jesús y ya saben lo que sucede. Entonces,
Todas estas cosas las va explicando Marcos. ¿Por qué? Porque el auditorio de entrada se ve que no es un auditorio que conoce las tradiciones judías. También cuando está en el tema de la higuera, con lo que se conoce como el antimilagro, que ya es, si se fijan, Marcos 11, ya es en Jerusalén, ya está en el camino de Jerusalén, ya pasaba el camino, ya está en Jerusalén. Dice que viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ellas. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Claro, porque el judío entiende que el higo sale en mayo. Pero si recordamos la cronología, Jesús está por morir y Jesús muere en el mes de Nisan, o sea, en el mes de abril, el 14 del mes de Nisan, o sea, el día de la Pascua, el 14 de, en este caso, si convertimos Nisan, sería el 14 de abril. Hoy sabemos que más o menos murió para el 8 de abril en nuestro calendario solar, pero para el calendario judío es el 14 del mes de Nisan. Y en abril, que es Nisan, no hay higos. Entonces Marcos se da la tarea de explicar de que en abril no habían higos, no habían, no, pues no era el tiempo porque aparecen hasta mayo. Todas estas cosas es para gente que no conoce las tradiciones. Otra, Marcos 14:12, el primer día de los ácimos, dice, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dice Jesús a sus discípulos. Entonces, explicar para un judío qué es el día de los ácimos, todos saben que el día de los ácimos es el día que se sacrifica el cordero, pues. Entonces, él tiene que explicar todas estas tradiciones judías. Entonces, ahí vamos viendo que no se dedica, no se dirige a un pueblo netamente judío. En 15:42, cuando José de Arimatea le pide el cuerpo a Poncio Pilato, dice, al atardecer, como era la preparación, es decir, víspera del sábado, o sea, todos los judíos saben que el día de la preparación es el viernes. Ellos no tenían, recordemos que el judío no tenía nombres, no tenía, no le había puesto nombres a los días, solo tenía un día con nombre y era el Shabbat o el sábado. Pero cuando decían el día de la preparación, ya se sabía que era el viernes. Entonces, Marcos se vuelve a dar la tarea de explicar que el viernes es el de la preparación. Otro argumento, y es que emplea numerosas palabras en latín. Por ejemplo, cuando está con el endemoniado en Gerasa, dice que el endemoniado tenía una legión. Y hoy sabemos que legión significan 100 soldados romanos al 100, el número 100, pues. Entonces, era una cantidad increíble de demonios que tenía ese pobre cliente. Entonces, Marcos 6:37 dice denario, y denario era la moneda que circulaba en el imperio romano. Luego toma también la palabra jarra y usa en la Biblia griega, pues, en la traducción original dice sextés. De ahí viene cesta, por ejemplo. Entonces es término latín. Cuando utiliza el tributo, utiliza la palabra kensos, que significa la moneda con la que se daba con la que se hacían con la que se pagaba el imperio. Luego está César o Kaiser, que es la palabra en latín utilizada para hablar del César. Es la palabra que usa Marcos en sus textos. En vez de flagelar, utiliza flagelo, que es otra palabra en latín que utiliza Marcos. Y cuando habla del centurión, utiliza en latín kenirion. ¿Qué significa el centurión? Pues como vemos, todas estas palabras las utiliza para gente que entiende latín. Si fuese para la gente que vivía en Galilea, aunque sabemos que el imperio romano estuvo mucho tiempo ahí, pero hoy por estudio sabemos que la gente no entendía el latín. Era muy poco lo que entendían del griego y los lenguajes que más manejaban era el arameo y parte un poco de hebreo. Marcos traduce del latín palabras griegas, por ejemplo, Marcos 12:42, llegó también una viuda pobre y echó 2 leptones, o sea, un cuadrante, o sea, un cuarto. Entonces, Marcos explica este tipo de moneda. Marcos 5:16, los soldados le llevaron dentro del palacio, y es decir, el pretorio, y llamó a toda la corte. Pretorio era la palabra que utilizaban los latinos, los romanos para decir que era la parte donde los recibía el emperador. Entonces, como todas estas palabras son utilizadas por Marcos. Otra que hay más palabras. Marcos usa la legislación judía, romana, perdón, y no la judía cuando explica. Por ejemplo, en Marcos 10, verso 11, 12. Miren esto, que probablemente de entrada no se les haga tan impactante a ustedes, pero ya van a ver. Él les dijo, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y continúa Marcos. Y si ella repudia a su marido, se casa con otro, comete adulterio. Y uno se pregunta, ¿qué de raro hay acá? Pues es que en el tiempo de Jesús, la legislación judía
Era imposible, era impensable que una mujer pudiera separarse de un hombre. No podía, no había manera. Quien rechazaba a la mujer era el hombre. El hombre la podía rechazar hasta por un huevo mal hecho, por un desayuno mal hecho. O sea, por ese tipo de cosas la podía denunciar a la mujer y separarse. Pero era impensable que la mujer pudiera hacer eso. Claro, porque Marcos está usando la legislación romana, no la judía. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se empiezan a ver otras cosas. Está hablando para un pueblo romano. Marcos cuenta las horas del día cuenta las horas del día de manera romana. Sabemos que en aquel tiempo no había uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, lo que habían eran periodos de tiempo. Por ejemplo, Marcos 13:35. Velen, pues no se sabe cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al cantar del gallo o a la madrugada. Les voy a explicar esto. Después de las 6 de la tarde, como la vigilia del día era de 12 horas, o sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, después de la tarde en adelante, la vigilia estaba dividida en cuatro partes de 3 horas. El atardecer se le llamaba 6 de la tarde a 9 de la noche. La medianoche se le llamaba de 9 a 12. El cantar del gallo de 12 a 3, que era la parte más oscura de la noche, y es ese lapso de tiempo cuando Pedro maldice y niega a Jesús 3 veces. Es en ese tiempo, no es un gallo que canta, no, es en el cantar de la noche, en el cantar del gallo, que es ese tiempo de 12 a 3 de la mañana. Y de 3 de la mañana a 6 de la mañana está lo que se conoce como la madrugada. Esos son la manera como el romano diferenciaba las horas los lapsos del día, pues, los lapsos de la noche, perdón. Entonces, vemos a Marco utilizando esa manera y no la manera judía tradicional. Otra cosa que presenta a un romano y a un soldado romano diciendo que verdaderamente este es hijo de Dios, como lo miramos en la clase pasada. O sea, para decirles, ahí es donde llega el Señor, ahí donde está llegando el Señor. Marcos muestra al Jesús más sufriente de todo el Nuevo Testamento. Cuando vayamos viendo todo lo de la pasión en cada uno de los textos, vamos a ir viendo que cada uno le va quitando a Jesús todo el sufrimiento. Marcos es el no sádico, pero sí es el más que muestra a Jesús de una manera más terrible en su crucifixión. La crucifixión, por ejemplo, de Juan es algo sumamente suave, pues light, y es por eso que surgieron los docetas y los gnósticos, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el Evangelio de Juan. Entonces, quizás, dicen los estudiosos, que sea por el clima de Roma. ¿Por qué? ¿Qué? Porque después, pues, los romanos eran probablemente las poblaciones más, más golpeadas, muchos asesinatos y todo, como ya lo vamos a ver en un momento, pues, con la persecución de Nerón y después todos los emperadores. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir de esta primera parte? No hemos terminado, no es la primera parte. Que Marcos escribe para una comunidad en Roma. Y eso podemos concluir, pues, y tenemos argumentos para poder defender nuestra postura. Y dos, que al mostrar al Jesús más sufriente, tiene una intención para los cristianos que son perseguidos, asesinados por mantenerse en la fe del Señor. Porque ya vamos a ver esa parte que es bien interesante, el, 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 el por qué Marcos escribe. Ahora, cuando hemos definido más o menos de que a qué lugar escribe Marcos, vamos a ver el año de redacción, que también es supremamente importante. ¿Por qué? Porque para Marcos, muchos estudiosos y los más grandes estudiosos proponen una fecha en torno al año 70, pero uno dice, ¿y por qué al año 70? Pues, ¿cuál es la idea? ¿De dónde surgió eso? Y ya vamos a ver, yo le dije que vamos a ver algo de historia hoy y lo vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué pasa en el año 70? Hay un terrible acontecimiento y es la destrucción del templo por los romanos. La segunda destrucción, según la Biblia, del templo, en este caso por los romanos. Aquí podemos ver cómo la ciudad está en llamas y cómo en esos 4 años, que fue del año 66 al año 70, debido a la rebelión de los celotas, que era un grupo
guerrillero de Jerusalén, eran los grupos que creían que por medio de la fuerza, de las armas, se iba a sacar al Imperio Romano de ahí. Entonces molestaron tanto al imperio que mandó legiones de soldados a destruir completamente Jerusalén. Y ese impacto ha marcado tanto. ¿Por qué? Porque desde ahí no han vuelto a tener otro templo, ni lo van a tener. ¿Por qué? Porque el templo, según la Biblia y según hoy la arqueología, acá donde estaba el templo está la roca donde supuestamente Abraham quiso sacrificar a Isaac. Y sobre esa roca, Salomón construyó el templo, sobre esa roca. Después en la avenida con Nehemías y Esdras, y toda esta gente volvieron a reconstruir el templo sobre esa roca, pero después del 70 vinieron cualquier montón de cosas, menos la construcción del tercer templo, mal llamado tercer templo. ¿Por qué no lo pueden hacer ahorita? Porque ahí donde está la mezquita de la Roca, o la mal llamada mezquita de Omar. En los que han ido allá a Jerusalén y los que hemos podido ver en documentales, ahí vemos la mezquita, la del Domo Dorado, y en la parte de abajo, ahí es donde está la roca, esta roca que es de la tradición. Entonces sería imposible que puedan demoler esa mezquita para construir su templo. Pues entonces es muy difícil y eso ha sido un impacto terrible, terrible porque para los judíos, el templo era la casa de Dios. Para nosotros los cristianos sabemos que el templo no es la casa de Dios. Es más, el templo se convierte en la casa del pueblo de Dios, pero quienes llevamos a Dios al templo somos nosotros, porque según el Nuevo Testamento, Dios vive en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros vamos al templo, llevamos a Dios, pero no es que Dios esté en el templo. Por eso podemos construir cualquier cantidad de capillas o parroquias por todos lados. En cambio, o los musulmanes igual pueden construir cualquier cantidad de mezquitas. Pero para los judíos es imposible, para los judíos no puede haber más templos. Los judíos se reúnen en sinagogas por la misma razón, porque no hay otro templo. Entonces, pero para meternos ahí tendríamos que hablar un poco de las cuestiones judías y las tradiciones y toda esta cuestión. Pero no es el momento ahorita. Como les dije, comenzó con la revuelta de los celotas en el año 66 y terminó con la destrucción total en el año 70. Cuando digo total, ya no, después del año 70 no hubo más destrucción. Esos 4 años fueron demoledores para el pueblo judío. Y Marcos genialmente alude a este episodio. Y aquí es donde quiero decirles que les quiero comentar que a veces pues, ven la importancia de lo que estamos viendo. Ya van a ver, ustedes van a decir, pucha, a mí me la han enseñado de otra manera esa lectura. Pero Marcos lo que nos quiere mostrar es algo más grande. Marcos 13, Marcos capítulos 13, versos 1 al 2. Dice lo siguiente. Al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y construcciones. Jesús les dijo, ¿ves esas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Este templo, hermanos, este templo fue un templo reformado por Herodes el Grande. Herodes, cuando se convirtió en el rey Herodes, o sea, en el rey de Judá, él mandó a reformar todo el templo. Mandó a hacer una de sus casas ahí mismo y mandó a hacer también lo que se conoce como ahí se me fue, lo que es la Antonia, que es el lugar donde están la fortaleza Antonia, sí, donde están los emperadores. Él mandó a reconstruir todo ese templo de una hermosura. Hoy lo que ha quedado del templo de Herodes es lo que se conoce como el Muro de los Milagros. Y no es del templo, sino de la fortaleza. Del templo donde está la mezquita, porque el templo era un lugar bien chiquito que les aconsejo puedan ver cómo estaba constituido. Y si no, no se preocupen que lo vamos a ver. Creo que, si mal no recuerdo, en Mateo o en Lucas lo vamos a ver. Cómo estaba la formación del templo. Entonces, aquí donde Jesús ya les hace un discurso sumamente duro, duro, duro. Desde el monte de Getsemaní, que es desde el monte de los Olivos, que es el lugar donde, según pues, los documentales he podido ver, es el lugar donde se puede ver toda Jerusalén. Le dice Jesús lo siguiente. Luego, sentados en el monte de los Olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuáles son las señales a cumplirse? Le preguntan los discípulos a Jesús.
Entonces, en ese texto Jesús va detallando, pues, Marcos pone en boca de Jesús cómo va a hacer la destrucción del templo. Si sabemos que Jesús murió en el año 30 y que la destrucción del templo fue en el 70, es imposible que Jesús haya dicho esto. Si entendemos que Jesús fue verdaderamente hombre, pero la palabra verdaderamente hombre es que Jesús no conocía el futuro. Por eso es que Marcos pone en boca de Jesús estas palabras, pero para mostrar otras cosas grandísimas. Entonces, es un discurso, reitero, puesto en labios de Jesús. Hoy sabemos que si Marcos pone en boca de Jesús el discurso es porque él ya tenía la noticia, él ya sabía esta catástrofe. Entonces, miren lo que sigue diciendo después el evangelista Marcos. Marcos 13, verso 14. Cuando vean la abominación de la desolación, erigida donde no se debe, el que lea que entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí ya nos pone las antenitas de pie. Ya nos pone, ¿cómo es esa de la abominación de la desolación? Esta es una expresión dificilísima que el pueblo judío le entiende muy bien. Entonces, los judíos la empleaban para referirse a una estatua de Zeus que había sido erigida por el rey Antíoco IV Epífanes en el templo. Cuando profanaron el templo, cuando en esa parte, en el año 167, cuando el imperio romano, cuando el imperio griego estaba siendo muy fuerte, y como no se dejaban colonizar en su fe, viene Antíoco, abre el templo y instaura una estatua de Zeus, como vemos acá, una estatua de Zeus. Miren esto que está acá, este es este es donde hacían los sacrificios, la basecita esa. ¿Por qué sabemos? Porque lo que se han encontrado, por ejemplo, en Magdala, actualmente en Magdala, donde era María Magdalena, se ha encontrado una basecita con estos 4 picos. Eran ahí donde hacían los sacrificios, y también estaba también donde se leía la Torá, muy similar a esa postura. Entonces, es ahí donde pasa la estatua de Zeus y contaminan el templo. Y hay una historia hermosísima que surge y que habla Macabeos, que es como Jerusalén se convierte en el lugar más iluminado del mundo cuando logran limpiar el templo, y eso lo cuenta Macabeos, cuando logran limpiar el templo. Y es por eso que ellos el 25 de diciembre, que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, ellos celebran eh, el día de que lo pusieron a Jerusalén como el lugar más iluminado, el día del sol naciente. Entonces, todo tiene que ver con esto de la abominación de la desolación. Reitero, es el momento en el que los griegos colocan la estatua de Zeus dentro del templo y contaminan completamente el templo. Pero hay otra cosa más terrible. Y por eso dice el texto que es erigida donde no debe. O sea, en el lugar donde estaban los sacrificios. Y de esto nos cuenta Macabeos. Primero de Macabeos 1:54 dice lo siguiente. En el día 15 del mes de Kislev del año 145, levantó sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en la ciudad alrededor de Judea. Marcos está haciendo alusión a ese momento, pero porque los romanos hicieron igual. ¿Qué hicieron los romanos entonces? Miren, erigida donde no se debe. Miren qué hacen los romanos. Los romanos vienen y matan un cerdo y se lo ponen en el lugar donde hacían los sacrificios. Recordemos que para el imperio romano, para los judíos, el cerdo era un animal impuro. Entonces vienen estos, matan un cerdo y lo ponen ahí como adoren al cerdo. Pues. Entonces se armó la de Troya ahí, pues, y es ahí donde dice Marcos, le pone en boca de Jesús, erigida, es la nueva abominación de la desolación, erigida donde no se debe. Y después usa un término ahí un poco confuso, que es el que lea, que entienda, que eso es para la gente para la gente que está leyendo, que está en ese momento entendiendo el por qué pasa eso. Hasta acá podemos entender que ese discurso fue puesto en boca de Jesús por medio de Marcos porque ha visto todo lo que ha pasado. Y ahí podemos decir entonces que
el Evangelio se escribe en torno al 70. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, pero no se escribe en el 71 porque en realidad quedaron piedra sobre piedra. Uno va al muro de los lamentos y mira piedra sobre piedra, pues. Entonces vemos que esa profecía no fue cumplida. ¿Por qué? Porque se escribe en el 70 y no en el 71, por ejemplo, que para el 71 ya se sabía que había quedado piedra sobre piedra. Aproximaciones. Esta es una de las aproximaciones que queremos ya llegar a la parte culminante de este día, y es ver por qué, ver el entendimiento de por qué Marcos le escribe a sus comunidades romanas. Y esta es una parte sumamente importante. Yo les digo, esto es un vasito de agua, un cafecito para poder estar pendiente de lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal idea? Ahí voy a dar 4 ideas del por qué Marcos escribe a su comunidad. Primero, habían desaparecido los primeros líderes del movimiento cristiano. Recordemos que Marcos escribe para el 70. Ya para el 62, como pudimos ver en las cartas de Flavio Josefo, matan a Jesús, matan a Santiago, el hermano del Señor, que era el obispo de Jerusalén. Es el mismo del que nos habla Gálatas, capítulo 1. Es el mismo del que nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Es el mismo ese, y según Flavio Josefo, lo tiran desde aquí del pináculo del templo, cae medio vivo, y después vienen ellos a terminarlo de matar con piedras, a tirarle piedras encima. Eso fue en un momento de disturbio, que solo estaba el sacerdote Anás. Entonces, luego de que muere Santiago, que era uno de los líderes de la primera iglesia, para el 64, según la tradición, muere Pablo, y a Pablo lo agarra el Nerón, después de todo lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, pero lo agarra Nerón y le corta la cabeza, en lo que se conoce como las 3 fuentes. Dicen que, según la tradición, dicen que la cabeza de Pablo cayó y dio rebote en 3 partes, y de las 3 partes salió agua. Esa es tradición, no consta a nosotros. Pero Pablo muere. Luego de eso muere Pedro también, el que muere crucificado de manera contraria, porque se sentía indigno de morir como murió el Señor. Todo esto empieza a ver Marcos de que si mueren todos los testigos oculares, ¿cómo se va a transmitir la buena nueva? Y entonces viene Marcos y tiene esa genialidad al darse cuenta que pronto nadie va a quedar para poder transmitir el evangelio, porque hasta ese momento, nadie, después de la muerte de Jesús, hasta el año 70, nadie va a narrar la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque se entendía, y los que estuvieron con nosotros en el módulo 2 pudieron ver las cartas de Pablo, se entendía que el reino venía ya. Era inminente la venida del reino, como lo vemos en 1 Tesalonicenses, que Pablo dice de que el reino va, de que el juicio, de que el día final va a venir, y que él va a estar vivo, y que va a ver cómo los muertos resucitan primero y después ellos. Y van viendo que esa parucía, o esa segunda venida del Señor, o ese reino no llega. Y entonces, pues, todo ese tiempo se creía que estaba muy cerca, hasta que empiezan a morir los primeros cristianos, y luego que no llegaba el reino, y que no llegaba el reino. Y esa es la idea 2 por la cual Marcos escribe el Evangelio. No había llegado el reino que Jesús había predicado, por el cual Jesús había muerto. Pasaban los años y su anuncio seguía sin cumplirse. La mayoría de los cristianos se preguntaban cómo era posible que Jesús no viniera, como que se había olvidado de ellos. Entonces, todas esas preguntas se las hacían en la comunidad de Roma. Otro punto importante, otra pregunta que se hacían los romanos era, estaban en medio de momentos durísimos, o sea, de momentos de crisis, de tribulaciones, de asesinatos. Como les dije, ellos eran llevados al circo romano y eran tirados con los leones para que se los comieran, o eran puestos para incendiar las avenidas y los bulevares en Roma, pues. Los agarraban de una estaca, los amarraban atrás, les ponían aceite y los encendían vivos. Entonces estaban pasando unos momentos terribles. Eso fue durante la persecución de Nerón, y todo el que se decía llamar cristiano lo mandaban a traer, lo llevaban a morir. Por lo general todos morían, a menos que apostaran a su fe, o sea, apostataran, perdón, o sea, renegaran de su fe, pues. Y el imperio maltrataba y perseguía a todos los que llamaban cristianos. Entonces,
como podemos ver, hay muchas razones. Aparte de eso, los acusaban de agitadores sociales. Esto es duro lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. A Jesús lo mataron por ser un sedicioso, un rebelde contra el imperio romano, alguien que estaba en contra de los intereses del imperio romano. Entonces, si a Jesús lo matan por eso, imagínense los seguidores que son sediciosos también, o son agitadores sociales. Entonces, todas estas cosas estaban en contra de los primeros cristianos. Es por eso que muchos de ellos dejaban la fe, abandonaban la fe. Entonces, Marcos, al ver todas estas cosas y al escuchar las preguntas de los primeros cristianos que decían cómo se podía creer en un Mesías poderoso, hijo de Dios, pero que no hacía nada para ayudar a sus seguidores. Yo creo que muchos de nosotros todavía nos estamos preguntando a veces cuando le reclamamos al Señor, Dios mío, soy tu hijo, amado, ¿por qué me dejas solo? Pues la misma pregunta se la hacían los primeros cristianos, allá con el Evangelio de Marcos cuando empezó. Y es aquí donde surgen las respuestas, las grandes respuestas de Marcos. En medio de esta crisis, cuando todo parecía derrumbarse para los cristianos, Marcos escribe su Evangelio. Este es la primera biografía del Salvador. Este genio, este Marcos, decide hacer como a respuesta de todo lo que vimos anterior, decide hacer este evangelio con una mirada clarísima. Marcos responde, sí, es cierto que estamos perdiendo a los primeros líderes cristianos, dice Marcos, pero eso no va a hacer que el evangelio desaparezca ni deje de predicarse. Que estén muriendo todos los primeros discípulos del Señor o los testigos oculares o la gente que se rodeó con los testigos oculares, no significa que el evangelio va a desaparecer. El evangelio o la buena nueva o el amor de Dios no debe dejar de predicarse. Por esta razón, Él está componiendo su evangelio para que no se pierda. Imagínense esa sabiduría de ese hombre que al día de hoy nos tienen aquí estudiando el evangelio para poder entender. Para poder, 2000 años casi después, el evangelio continúa y no se va a perder. Esto sigue, esto va a seguir. Pero es gracias a este genio, gracias a la sabiduría que le dio el Espíritu Santo para que el evangelio pueda seguir. Gracias a Marcos, el evangelio llegará a futuras generaciones de cristianos. Imagínense cuánto tiempo más, gracias a esa genialidad, gracias a este genio literario, pues. Marcos es el primer evangelista, y esto es bien importante, porque Mario es el primer evangelista que menciona la palabra evangelio como buena nueva. Y es tanto, o sea, ama tanto la palabra evangelio, que Marcos es el evangelista que más veces la menciona. Marcos la menciona 8 veces. En cambio, Mateo solo aparece 4. En Lucas no aparece y en Juan tampoco aparece. Marcos le hace una advertencia a sus discípulos, a los seguidores del evangelio, y es que los seguidores de Jesús deben animarse a predicar el evangelio. Y este es otro texto que a veces lo sacamos de contexto. Miren lo que le dice Marcos a sus seguidores, a los seguidores del Señor. Marcos 13:14. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien quiera perder su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Marcos nos está contando aquí que el evangelio no se va a predicar por arte de magia. Marcos está tirándoles la chamba a los seguidores, a nosotros. Nos está diciendo que el evangelio va a continuar sí y solo si nosotros podemos llevarlo. Que no esperemos que el evangelio por arte de magia o por cuestiones cósmicas o celestiales se va a seguir predicando. Somos nosotros, los discípulos del maestro, los encargados de llevar la buena nueva. Marcos muestra también de que si bien es cierto están muriendo los primeros discípulos, pero somos nosotros los que tenemos que llevar la buena nueva también. Otra cosita que se me olvidaba decirle aquí. Marcos nos cuenta acá que por el evangelio, o sea, por la vida de Jesús, vale la pena morir. Y a mí me gusta pensar y decir, por el amor
que el amor que viene a mostrar Jesús vale la pena morir, vale la pena dar hasta el último instante, hasta el último segundo de vida por el amor. Marcos nos invita acá a no quedarnos callados y a dar la vida por el evangelio. Es la única manera, hermanos, que el evangelio va a seguir vivo. También en la segunda pregunta, de que muchos cristianos están sufriendo. Sí, es cierto, dice Marcos. Ah, pero también Jesús sufrió mucho. Por eso, en Marcos, Jesús se muestra como el Hijo de Dios muriendo. Marcos describe la pasión más cruel y aparte de eso, Marcos muestra que no hay apariciones. ¿Se recuerdan que les dije que Marcos queda en 16:8? No hay apariciones del Señor. Como diciendo, o sea, este Marcos era bravo, pero le dicen el león, por eso lo relatan siempre con el león. ¿Y qué quiere mostrar Marcos con todas estas cosas? Marcos quiere mostrar que Jesús, siendo hijo de Dios, Dios no le ahorró ningún padecimiento. Dios no hizo nada mágicamente para decir que iba a eliminar el sufrimiento de Jesús. Bien pudo haber eliminado el imperio, no, para nada, para nada. Dios no le ahorró nada. Y esto le dice, y esto le quiere decir a los cristianos es, Dios no va a bajar del cielo a solucionar la sociedad. Dios no va a bajar del cielo a solucionar nuestros problemas. Somos nosotros, son los lectores, son los seguidores del Señor los que tienen que arreglar la sociedad. Marcos con esto le muestra a sus lectores que Dios no actúa mágicamente en la sociedad. Dios actúa a través de la valentía y el compromiso de los creyentes. Después los padres de la iglesia van a decir que la providencia de Dios es el hombre. Así de sencillo. La victoria solo se tiene al final como le ocurrió a Jesús. Marcos sigue respondiendo a todas estas cuestiones. Y dice, el reino va a aparecer, sí va a aparecer, pero no va a aparecer mágicamente. El reino aparecerá si todos trabajamos por él, siguiendo la labor del maestro. Yo le decía a nuestro grupo de oración el viernes pasado, ¿se imaginan que todos actuáramos con amor? Es decir, hubiera corrupción, hubiera esclavitud, la esclavitud moderna, no hubiera nada de eso. Pero ¿cuándo va a aparecer eso? Cuando trabajemos por el reino de Dios nosotros. Esto no va a caer del cielo. Ocuparnos de los más débiles, como hacía Jesús, multiplicar panes, ayudar a los que están mal. Todo eso lo hacía Jesús y él mismo dijo, estas y cosas más grandes harán ustedes. ¿Por qué? Porque el seguidor de Jesús Jesús vino a instaurar el reino, pero el seguidor de Jesús tiene que continuarlo y llevarlo a su desarrollo. El reino no es una realidad mágica, aparecerá solo si nosotros lo hacemos presente. Marcos nos muestra que Jesús ha instaurado el reino, pero el desarrollo, la culminación dependerá de sus seguidores. Como les reitero, aquí no hay arte de magia. Y con el tema de la segunda venida del Señor, y esto lo vamos a ver en todos los evangelios, hermanos, ya por eso les quiero ir, ya metiendo la semillita de esta cuestión. Cuando se preguntaban la segunda venida del Señor, Marcos utiliza el verso 13:26 para mostrar que el Hijo del Hombre, en 13:26, el Hijo del Hombre, se los quiero leer para que lo lean, digamos, o alguien si lo tiene a mano que me pueda ayudar con Marcos, porque me traje la otra Biblia, Marcos 13:26, por favor. Para ver qué es lo que dice del Hijo del Hombre, Marcos 13:26. Aquí lo tengo ya. Marcos 13. Dice Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cuándo es la segunda venida para Marcos? Ya fue, con la resurrección de Jesús. El Hijo del Hombre, que es Jesús resucitado, o sea, el Espíritu Santo, esa es la segunda venida para el evangelista Marcos. Para Mateo es otra, pero ya vino. Para Lucas es otra, pero ya vino. Para Lucas es el perdón de los pecados. Para Juan es el paráclito, o sea, ya vino. Los cuatro evangelistas nos muestran que la segunda venida del Señor ya fue. Y así lo muestra Marcos en el capítulo 13:26. El Hijo del Hombre es esa figura
que baja del cielo, lo mismo que le pasó a Jesús en la resurrección. Marcos es un genio literario, es un genio, perdón, un genio literario que evitó que se perdiera para siempre el recuerdo de ese gran profeta de Nazaret. Uno cuando empieza a ver a este evangelista, el cual tenemos la fiesta el 25 de abril, uno dice definitivamente es algo sin precedentes lo que Marcos hizo. Y vamos a ir concluyendo con estas cuestiones. Dice, el hecho de que Marcos haya creado esta genialidad es sin duda el hecho más grande en la iglesia cristiana. Recordemos que la iglesia, de las cosas más grandes o el hecho más grande, es que alguien como Marcos, por el amor a sus hermanos, por el amor al mensaje del Señor, haya creado esta genialidad como es el Evangelio. Marcos no solo quería transmitir información, y esa es la parte importante, y es por lo cual, a mi juicio personal, el Evangelio de Marcos es el más bello que Marcos quería transmitir no solo información, y es lo que yo también les quiero transmitir, sino transformación, que los lectores pudieran seguir el ejemplo de Jesús, aquel maestro que sufrió tanto por su causa. Marcos nos muestra que la fe no solo es para momentos buenos, sino al contrario. Nos es más útil en momentos difíciles, logrando darnos una estabilidad requerida. Recuerdo que hace mucho tiempo me contaron una anécdota que se les quiero compartir. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando había pasado la Segunda Guerra Mundial, encontraron entre los escombros una entrada a un sótano. Cuando entraron al sótano, vieron una pared que se estaba medio cayendo, pero en la pared había un escrito, probablemente de algún judío que sufrió el holocausto, y él había escrito probablemente con sus manos o sus uñas, había hecho una estrella de David, la estrella de los 6 picos. Y él decía ahí, creo en un sol, aunque no brilla, creo en el sol, aunque no brilla. Creo en el amor, aun cuando no se manifiesta. Y decía también, creo en Dios, aun cuando cae. Aquí Marcos nos muestra que la fe no es una garantía de que todo va a salir bien, sino que la garantía es la garantía de que los problemas de la vida no podrán ahogarnos. La vida tiene crisis, tiene situaciones, tiene problemas que son inherentes, o sea, son parte intrínseca o parte del ser humano. Y es la fe la que en esos momentos nos hace superar las dificultades. Es la fe la que nos hace pacificar las tormentas internas. Es la fe la que nos hace ver que el sol brilla aunque esté nublado. Y es la fe la que nos ayuda a ser valientes. Y ya para terminar, recordemos, Marcos nos da un ejemplo que a mí me eriza la piel, la verdad. Marcos nos muestra que la valentía no es tener fuerzas para salir adelante, sino que es salir adelante aunque ya no tenga fuerzas. Realmente Marcos en toda su composición es un genio, es alguien digno de mirar, alguien digno de seguir y alguien definitivamente seguidor del Señor Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración para cerrar nuestra clase, pidiéndole al Señor que podamos parecernos más a Él, que este mensaje de amor que Él dejó a sus comunidades, que dejó a la sociedad, que dejó al mundo, sea el mismo que transforme nuestras vidas, sea el mismo por el cual nosotros querramos seguir siendo precursores del reino y sigamos, a pesar de las dificultades, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios nos ayuda a superarlas. Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este evangelio. Gracias, Señor, por inspirar a Marcos a que nos mostrara estas bellezas definitivamente. Gracias, Señor, porque tú nos mostraste que tú has sufrido mucho y nos mostraste que el camino no es fácil, pero que con fe todo puede salir adelante. Señor Jesús, te damos gracias por estas enseñanzas, gracias porque nos sigues mostrando el camino,
Gracias porque hoy podemos descubrir cosas nuevas y podemos ver en tu sufrimiento el amor de un hombre decidido a morir por su causa. Queremos ser seguidores tuyos, Señor. Queremos ser precursores del reino. Queremos ser precursores del reino ahí en nuestra casa, en nuestra oficina, en la cotidianidad de nuestras vidas. Siendo conscientes, Señor, de que somos tus manos, definitivamente somos tus manos para ayudar al más débil, para multiplicar los panes o para llevar la buena nueva, ese testimonio de vida tuyo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñaste a vivir la vida de una manera diferente. Gracias porque nos enseñaste a entrar en comunión con Dios Padre. Por eso decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios, de Dios Padre poderoso caiga sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.